Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Gracias al esfuerzo de parlamentarios, se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, inclusión y discapacidad. Todos somos iguales. Todos somos diferentes. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad de Aprendamos, un curso que nos ha llegado al corazón a todos los guayaquileños y que ya nos encuentra aquí, reunidos en el tramo final de este viaje a la inclusión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Por eso, hoy seguiremos aprendiendo sobre el tema presentado en el capítulo anterior, la inclusión laboral. En el capítulo de hoy seguiremos compartiendo algunas experiencias de personas con discapacidad que han sido incluidas laboralmente. Conoceremos el agradable ambiente laboral en los entornos de José Brito y Claudia Vera, ambos con discapacidad auditiva. Y Roberto, un adulto con discapacidad visual, nos contará detalles de un trabajo que lo tiene muy atento y concentrado. En la clase pasada aprendimos que un factor fundamental para vencer los temores de los padres es hacer que la familia empiece a pensar y fortalecer un proyecto de vida para su hijo con discapacidad. Se les propuso pensar en cómo ven a su hijo a futuro y qué pueden comenzar a hacer desde ahora para que ese futuro que quieren para él se llegue a cumplir. Para planificar eso, el principal factor es escuchar la opinión de su hijo y juntos organizar sus planes. Así sucedió en el interior de la familia Brito. Los padres apoyaron y acompañaron las decisiones de José, con discapacidad auditiva, quien ahora disfruta de su trabajo y del buen clima laboral que lo rodea. José trabaja en un periódico. Un periódico es como un pequeño mundo. Allí conviven editores, redactores, fotógrafos, diseñadores, como José y Tomás. Lo vamos a desarmar, este de aquí, lo vas a bajar hasta acá. El título vendría por acá, entraría información por aquí, ¿sí? Pero la info quedaría así. José tiene discapacidad auditiva y está incluido laboralmente. Siempre nos llegan diferentes tipos de temas. Aquí en el Departamento de Arte recibimos todas las diferentes secciones que componen el periódico, ya sea de deporte, economía, ya sea actualidad, vida y estilo. Entonces de cada sección nos llega un tema diferente, entonces cada cual recibe ese tema y comienza a desarrollarlo. En este caso él hace bastante temas económicos, le llegan datos estadísticos y él comienza a hacer las barras o fiebres, entonces él ya tiene un esquema y en base a eso comienza a desarrollarlo, pues, ¿no? O si no, a veces tiene que trabajar con fotografías, hacer siluetas, retocar colores, hacer diseños, o sea, inclusive composiciones con imágenes, o sea, y todo eso él lo hace, o sea, y nos da ese apoyo, como cualquiera de los demás aquí. Entonces ya cuando las termines, pero esas ya las hiciste, pues. Esas que estaban ahí ya las habías hecho. Las vas a repetir. ¿Y por qué?
No las repitas, solo esas haces. Ya cuando estén esas terminadas y me avisas, porque hay que ponerlas en traspaso, ¿ya? José es muy extrovertido, cooperador, tiene un excelente ánimo y predisposición. Nunca he escuchado de parte de él un no puedo, es difícil, jamás, nunca en la vida. Siempre, no es de las personas que tengo que ir a buscarlo, trabajo, él pide trabajo. Es cosa que es muy difícil encontrar en las personas, ¿no? Entonces, él siempre me está preguntando qué necesito, en qué te puedo ayudar. Le encanta conversar de su cotidianidad, de las actividades que realiza. José, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Yo al tiempo, 4 años y medio. Yo tengo experiencia en trabajo. Me hice con un compañero que el programa de ayuda, porque te estaba aplicando, que estaba conversando, que explica una forma, por ejemplo, siempre me pregunta, se estaba preguntando compañeros, Tomás, y así, tengo que avisar pendiente, si está bien mal. Sí. Estaba muy bueno poco a poco de Tomás. Y siempre está preguntando a mí, siempre está muy bien, está poco a poco, ¿verdad? Está practicando, está practicando. Cuando me informaron que José iba a ser parte del departamento de arte, sí tuve cierta preocupación y me sorprendió un poco porque dije, ¿cómo voy yo a comunicarme con una persona que tiene una discapacidad auditiva? O sea, pero cuando lo conocí, ya en el momento que me lo trajeron acá y que pudimos conversar, todo se dio de manera muy natural. Y con él he podido descubrir que hay otras maneras de comunicarse con la gente. Yo con José hemos desarrollado nuestro propio lenguaje para comunicarnos y prácticamente nos comunicamos dibujando. Yo le entiendo perfectamente a él y él me entiende perfectamente a mí. O sea, a veces solamente tengo un gesto y ya él sabe perfectamente qué es lo que yo necesito en ese momento de él, de su trabajo. No tengo que, a los otros tengo que estarle explicando 3 horas y no me entiendo. Pero él no, él es automático el asunto. ¿Esa taza la hiciste tú? La chica, sí, bien enamorado, pero solo es un año, solo enamorado. Yo estoy estudiando en la universidad, a mí me teórico, profesor de actitud, porque yo podemos al retiro, a la sola, yo tengo que ayudar y proteger, porque que gusta en diseño gráfico, aprender más, porque yo le voy a hacer nada, poco, está aprendiendo, está buscando, muy bueno, está muy inteligente, porque ayuda, tiene que ayudar a mí. A los padres que no han logrado aceptar a su hijo con una condición diferente y que no cuentan con la ayuda para lograr esa aceptación, les va a ser más difícil ayudarlo cuando sea adulto. Incluso es probable que sus temores aumenten en esta etapa, dificultando las posibilidades de brindarle apoyo. Si ustedes se identifican con uno de estos padres, anímense a conseguir ayuda profesional. Consulten con nuestros especialistas del Centro Tutorial. Revisen en el anexo del libro los apoyos importantes que hay en la comunidad. Hablen con otros padres para que los orienten y no olviden que sus sentimientos son tan importantes como los planes para su hijo. ¿Se acuerdan de Claudia, aquella agradable joven con discapacidad auditiva? La que conocimos en capítulos anteriores. Ella nos da un ejemplo más de inclusión laboral. Claudia trabaja en el área de sistemas de un colegio. Cuando llegamos a la oficina, Claudia y su jefa Carolina estaban súper concentradas en el trabajo del día. Pero en un momento entró un mensajito de José.
¿Ese mousepad te lo regaló José? Pero que fue el proceso. Mira. Ese dulce de taza de casa. Al tener discapacidad auditiva, personas como Claudia tienen mucha dificultad para vocalizar correctamente. Claudia, luego, después que termines de revisar, cópiame este CD. Tenemos que devolver a Katy. Copias y luego devolvemos a Katy. ¿Ya? Carolina, ¿hace cuánto trabajas con Claudia? Ya tenemos 1 año. Justamente ahora en agosto estamos cumpliendo ya 1 año de estar juntas. ¿Y qué tanto te costó adaptarte a ella? Bueno, al principio sí me costó mucho porque estaba yo sola en este departamento y me olvidaba de quién estaba a mi alrededor. Entonces sí me costó mucho porque a veces estaba trabajando y no le asignaba tareas a ella. Entonces, como no le asignaba tareas, sí nos costó la primera semana. Después de la primera semana ya me fui yo adaptando a ella y ya le asignaba más tareas, le daba más cosas que hacer. Y ahí nos íbamos saltando poco a poco. ¿Te esfuerzas un poco más? ¿Cómo manejas el tema de la comunicación? Bueno, tengo que mirarla al rostro siempre para que ella vea dibujar en mi boca, o sea, las palabras. Si tengo que hablarle de frente, o la toco, o si no, cuando estamos lejos, al celular. Un mensajito: Clau, estoy en tal lado, ya voy. O Clau, ayúdame a hacer tal cosa, y ella lo hace. ¿Te acuerdas? Que yo utilizaba Atrip menos S menos R menos H S D. ¿Te acuerdas? Inicio, ejecuto. Esta oficina es de soporte usuario. También realiza algunas actividades administrativas, facturación, proveedores. El usuario nos llama, solicita algún requerimiento y atendemos ese requerimiento. Puede ser a nivel de software o a nivel de hardware. En las dos opciones nosotras vamos. ¿Hacia dónde se dirigen? Ahorita vamos a sala de maestras a revisar el antivirus de las máquinas. Buenas chicas, ¿cómo están? La puerta. Vamos a revisar los antivirus de las máquinas para que me ayude, por favor, facilitándome la computadora. Aquí está. Que Claudia nos va a ayudar. Carolina, ¿cómo describes a Claudia? Como una niña tierna. Sí, muy tierna, abierta. Aprende rápido. Es inteligente. Desde que llegó al área de sistemas, para mí es un ángel. Me ha enseñado muchas cosas, aprendió muchas cosas de ella. Una de las principales cosas que he aprendido es a tener mucha paciencia. A pesar de que ya la tengo, pero igual más paciencia. Es mi amiga, mi compañera de todos los días. La veo con ella, comparto con ella más de 8 horas diarias. Entonces sí, ella es una niña muy, muy inteligente, muy tierna y se lleva muy bien conmigo. Nos llevamos súper bien. ¿Tienes pluma? ¿Tienes una pluma? No. Voy a conseguir. Hasta mientras digita el código y lo vas viendo, ya. Para mí el hecho de que ella tenga una discapacidad no es impedimento para aprender ni para adaptarse a nuevos lugares. Yo pienso que las limitaciones están en nuestro cerebro, más no en nuestro cuerpo. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy, sí. En tu trabajo. Nerviosa. Pero en el trabajo, hoy tu día de trabajo. Ya. No sé, no puedo hacer. ¿Te pasa? Muy difícil, muy difícil. Sí. Entonces, caja. Aprendamos Informa.
La Biblioteca Municipal es uno de los puntos de inscripción y recepción de evaluaciones de Aprendamos. Además, cuenta con equipos tecnológicos de escritura y lectura para personas no videntes en su sala Braille y Sonora. La sección Braille y Sonora tiene a su disposición computadoras, textos en Braille y audio de diferentes asignaturas como literatura, historia, ciencia, religión, psicología, música, etc., así como también revistas y material informativo variado. Para mayor información sobre los servicios de la Biblioteca Municipal, usted puede dirigirse a Avenida 10 de Agosto entre Chile y Pedro Carbo o comunicarse con los números de teléfono que figuran en pantalla: 259-4800, extensión 2105 o extensión 2140. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Para mí la inclusión es el derecho que tiene que tener toda persona con discapacidad. Significa incluir a una persona en una sociedad, a pesar de que es diferente. Tienen que tener las mismas oportunidades para realizar las cosas que una persona normal. Parte de la familia, incluirlo uno mismo en todo el contorno de la familia, para así mismo poder apoyar el que el resto de la gente los incluya. Incluir en el aspecto familiar, social, a nivel educativo, laboral, y no ser vistos indiferentes y que realmente existen. Yo me siento incluido cuando juego con los demás. Yo me siento incluido cuando estoy con los demás. Yo me siento incluido cuando estoy disfrutando con los demás. No me siento incluido estando solo. Simplemente solo. Si eres alumno de este curso de Aprendamos, seguramente ya tienes tu libro en casa. Continúa mirando las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Recuerda que antes y después de cada emisión televisiva es recomendable hacer las actividades propuestas en cada capítulo. Y si tienes dudas, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono, correo electrónico o personalmente. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Los Centros Municipales de Formación Artesanal ofrecen clases de capacitación profesional en mecánica automotriz, pastillaje, corte y belleza. Estos centros se distinguen por ser inclusivos, ya que aceptan la inscripción de personas con o sin discapacidad. Además, el programa de ciclo básico acelerado es una alternativa para adolescentes, jóvenes y adultos que no lograron terminar sus estudios básicos. Al terminar los 16 meses de capacitación, los alumnos obtienen un certificado con el aval ministerial. Las clases en cada uno de los centros se ofrecen en horarios matutinos y vespertinos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Estamos viendo el capítulo 18 del curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad. Se trata del segundo capítulo donde abarcamos el tema de la inclusión laboral, analizando casos exitosos y aprendiendo que sí es posible la inserción laboral de las personas con discapacidad. En la próxima clase, la número 19, presentaremos ideas e información que nos seguirán guiando hacia una ciudad y una sociedad más inclusivas. Continuamos con el curso de inclusión para familias con hijos con discapacidad de Aprendamos, abordando nuevamente un tema de mucho interés, la inclusión laboral. Al reconocimiento del derecho al trabajo de todos los seres humanos se han sumado muchos apoyos que están a la vista. Por ejemplo, se ha incrementado una importante sensibilización de la sociedad hacia las condiciones de vida de las personas con discapacidad, reflejada en una mayor responsabilidad social de las empresas. Muchas leyes han cambiado a favor de una mejor calidad e incluso los medios de comunicación ya promueven como suyas las causas de las personas con discapacidad. Les propongo ahora conocer un poco más a Roberto, un adulto no vidente, padre de familia y multifacético a la hora de atender a las personas en su trabajo. Aprendamos.
Roberto trabaja en el área de información de un hospital. Volvimos al hospital universitario en busca de Roberto, un adulto no vidente que conocimos en capítulos anteriores y que trabaja en el área de información del hospital universitario. Buenas tardes, información. Un momentito, amiga, le voy a pasar una llamada. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿En qué te hallas? Aquí estamos trabajando en la de todos los días. Estamos trabajando en el módulo de información del hospital universitario. Trabajo en el hospital universitario desde el 25 de septiembre de 2008. Tuve la oportunidad de hacer una prueba, la cual gracias a Dios la pasé satisfactoriamente y pude ser contratado. Primero trabajé en el área de bodega, luego trabajé en el área de talento humano, después pasé al departamento de convenios y ahora estoy en el área del departamento de la que se llama Unidad de Atención al Usuario. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Disculpe, ando buscando la cama de... Tengo una paciente que está, no sé en qué cama está. ¿Me podría...? Sí, claro. ¿Apellidos? Villamar. Ya. ¿Por qué vino ella? O sea, ¿por qué la hospitalizaron? Ella está hospitalizada desde el domingo porque tenía un dolor, lo que es la parte de la ingle. Ya. Espérame un segundo. Nosotros, las personas con discapacidad, siempre hemos tenido el concepto de que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al medio y no esperar que el medio se adapte a nosotros. O sea, gracias a Dios, yo cuando entré a trabajar aquí había recibido un adiestramiento, aparte de los estudios que he hecho en la escuela, colegio y universidad, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de aprender a orientarme en la calle. Yo me manejo por medio del bastón. Nadie tiene que venirme a recoger o una persona que yo le tenga que pagar para que me conduzca. Y si alguien me acompaña, lo hace por voluntad propia, porque esa persona quiere. Pero aquí aquí nos hemos adaptado mutuamente. Creo que el hospital se ha adaptado a mí y yo me he adaptado al hospital. La tecnología y los nuevos programas informáticos se han vuelto herramientas fundamentales en algunos casos de inclusión laboral. Este es un programa que a través de los parlantes de la computadora verbaliza las funciones que nos hace ella y en esa forma nos permite interactuar con la misma. Y nosotros nos manejamos con comandos de teclado. Por ejemplo, en este momento yo voy aquí a escribir y le voy a subir un poquito el volumen para que se escuche el JAWS, cómo nos van verbalizando. Título de ventana, documento 1, Microsoft. Listado. D. Pacientes. E. A. Sacado. Fotocopia. E. La. S. A. L. Espacio. El. A1. Módulo. D. A1. Información. Para mí la inclusión educativa y la inclusión laboral son los ejes que deben ayudar a las personas con discapacidad visual y a las personas con discapacidad en general. O sea, en el siglo XXI. Nosotros las personas con discapacidad necesitamos que el mundo sepa que nosotros podemos. Que verdad que a veces tenemos limitaciones, las únicas limitaciones que tenemos son las que nuestra propia discapacidad nos presenta. Todos nosotros somos un colectivo de personas que merecemos ser escuchados y merecemos tener una oportunidad. Hay mucha gente que tiene todos sus sentidos completos y no puede trabajar o no quiere estudiar, o sea, eso es otra cosa. Pero nosotros podemos trabajar y aquí humildemente, modestamente le digo que yo soy uno de ellos, que estoy trabajando y me siento muy orgulloso del trabajo que ejecuto, de los amigos que tengo y me siento muy orgulloso de lo que hago y de estar contribuyendo para la grandeza de mi país.
Algunos de ustedes, padres de familia, son reacios a que sus hijos se inicien en una formación ocupacional. Prefieren enseñanzas como la lectura y la escritura. Es verdad que esas habilidades son muy importantes para triunfar en las sociedades actuales y que a niños y jóvenes hay que ofrecerles todas las oportunidades y el apoyo para que puedan acceder a este tipo de aprendizaje. Sin embargo, los intentos constantes y serios a través del tiempo pueden demostrar que las barreras que los jóvenes enfrentan para aprendizajes académicos del tipo mencionado son insuperables. Entonces, las oportunidades que puede ofrecer una formación ocupacional se vuelven muy importantes para su hijo. Así y todo, como ya dijimos, ustedes también pueden tener muchos temores y muchas veces estarán bien fundamentados. Revisemos los más comunes a través de la actividad de la página 182 del libro. Abramos el libro en la página 182. Allí encontrarás una actividad denominada Nuestros temores. Allí figuran los temores más habituales y ustedes deberán marcar con un visto los que comparten. Por ejemplo, no creemos que nuestro hijo pueda llegar a aprender lo que requiere un trabajo. El carácter no le da para quedarse 8 horas en un lugar. Las burlas de los compañeros lo van a desanimar. Cuando no entiende algo, se frustra mucho. Anímese y hagan la actividad en familia. Todas estas preocupaciones hay que considerarlas al momento de la ubicación laboral y en todas es posible desarrollar un plan para enfrentarlas. En este y el anterior capítulo hemos aprendido que trabajar puede ser un sueño alcanzable y todos nosotros estamos animándolos para hacerlo. Eso sí, no olviden tener a mano algunos ingredientes: el apoyo de la familia, la decisión personal, un ambiente laboral acogedor, el seguimiento profesional en el trabajo y una atenta vigilancia para el cumplimiento de la ley. Los espero en el próximo programa. Chao. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. ¿Ficción o realidad? Fue los cachitos que te metís, oye. Así que te tocó ser instructor del nuevo. Suerte con eso. Esto es simple. Presionas el botón on off switch que está acá al lado. Abres el door. Tomas el paper, el script siempre boca abajo. Cierras el door. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. ¿Viste? Simple. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. Entonces, abro la puerta, pongo hojas, le cierro la puerta, aprieto el botón y tengo una copia perfecta. ¡Súper! La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad.
el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. A veces solo somos el reflejo de aquello que queremos ser. Somos sombra y oscuridad. Y no solo en esta profesión, se da una lucha continua por ser aceptado, por hacer amigos, cuando tu enemigo es el reflejo que te da el espejo. La discapacidad más grande de todas es la de tu propio cuerpo. El reto ya no es superar al resto, sino uno mismo. Creer en ti y amarte tal cual eres. Tu alma es la que necesita mejorar su apariencia. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas.
a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. No podemos seguir así. No podemos seguir siendo invisibles. No podemos seguir siendo 85 millones y que no nos vean. No podemos seguir siendo 34 millones los que estamos al límite de la pobreza. No podemos seguir siendo 10 millones los que no sabemos leer ni escribir. No podemos seguir enfrentando barreras. No podemos seguir sin esperanza. No podemos seguir esperando, porque ya esperamos toda la vida. No podemos seguir. No piensen que no podemos. Podemos. Podemos cambiar la historia. Podemos construir una sociedad inclusiva. Podemos ser parte de la reconstrucción de la región. Juntos. No hablen por nosotros, hablen con nosotros. No sueñen por nosotros, sueñen con nosotros. No avancen por nosotros, avancen con nosotros. Hashtag Rompiendo Barreras. Banco Mundial. ¿Qué es la educación inclusiva? Es aquella que genera oportunidades de participación y aprendizaje donde se apuesta por entornos adecuados para que todos los niños y niñas aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. El artículo 16 de la Constitución Política del Perú, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad y el artículo 35 de la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establecen el derecho al acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad en sus tres niveles, primaria, secundaria y superior inclusiva, con los ajustes razonables según lo requiera. El acceso a la educación es vital para la formación de las personas con discapacidad,
Allí se logran forjar habilidades y conocimientos para un posterior desarrollo laboral y profesional, generando así una sociedad más inclusiva. Gobierno del Perú. El Perú primero. El momento preferido de Abraham es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento pues muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abraham es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. Ven con él. Al columpio. Mira el nene, qué alto, mira. ¡Hola! Bueno, ¿eh? ¿Sí? Hola, ¿esta niña es tuya? Sí. Qué mona. ¿Cómo te llamas? Paula. Leire, aquí está. Leire, ay, nos ha dejado la pelotita, Leire. Leire. Está jugando. Nada, muchas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Encantada de jugar con él. Gracias, Nada. Mira, Abraham. Claro, cada uno tiene lo suyo, pero que es muy agradecer, ¿sabes? Que jueguen también con otros niños. De nada, hijo. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego. Pues nada, gracias por nada, ¿eh? Gracias, de verdad. Gracias. Adiós. Mira, Abraham, vamos, ¿quieres que vayamos un poquito allí al columpio? ¿Dónde quieres ir? A ver. Soy José. Todas las mañanas me levanto, tomo desayuno y me voy al trabajo. Al llegar me pongo muy contento. He conocido entretenidos y buenos amigos. En mi empresa reconocen lo que hago. Estoy orgulloso de trabajar aquí. Siento que la vida me ha dado mucho. José es mi hijo, es sordomudo y sus logros son también nuestros logros. Diversidad es México. Personas con discapacidad. En México hay cerca de 6.180.000 personas con discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total, siendo la mayoría mujeres, con el 53%, y hombres, el 47% restante. El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas. Las más comunes son caminar, 48%, ver, 44%, oír, 22%, bañarse, vestirse o comer, 19%, recordar o concentrarse, 19%, y hablar o comunicarse, 15%. Aunado a ello, la discriminación es un aspecto que también sufren las personas con discapacidad, ya que 1 de cada 4 personas la ha padecido. Y según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, las principales problemáticas que enfrentan son calles, instalaciones y transportes públicos inadecuados, 31.1%, falta de oportunidad para encontrar empleo, 30%, costo en cuidados, terapias y tratamientos, 21.5%. Este grupo de la población también enfrenta condiciones pronunciadas de exclusión,
De acuerdo con resultados del ENADIS 2017, de las personas de 18 años o más encuestadas, el 25.4% de los hombres y 23.8% de las mujeres creen que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Por ello, es fundamental la promoción y protección de sus derechos humanos para lograr su plena inclusión en la sociedad y puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad. Todas y todos debemos respetar los derechos de las personas con discapacidad. Diversidad es México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Juli. Sí. ¿Venís un segundo, por favor? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Bien? Genial, me alegro. Bueno, hoy se va a estar sumando un chico nuevo al equipo. Bien. Así que quiero que lo ayudemos, viste que el primer día no es fácil para nadie. No. Vos vas a ser el encargado de explicarle cómo funcionan las cosas. Bien. Tengámosle paciencia, viste que la adaptación no es fácil. No, claro, obvio. Si hay que explicarle las cosas 2 veces. Se las explicamos 2 veces. Sí, si hay que explicárselas 3 veces. 3 veces. 3 veces, perfecto. Mira, justo ahí viene. Hola. Hola. Mati, él es Juli. Hola. Juli va a ser el encargado de presentarte a los chicos del equipo y mostrarte cómo funciona todo por acá. Así que bueno, si quieren ir yendo. Vamos, te muestro todo. Juli. Vámonos a sentir una más, ¿dale? Sí. Freidora. Y esta es la tostadora. Bien, exacto. Bueno, en ese osito, poné la bebida. ¿La bebida? Ah, sí. Saben con vainilla. No importa, tranquilo. Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, o sea, fue una ayuda maravillosa. Ya no tengo como que levantarme con 2 horas de anticipación para poder irme a la universidad, ¿no? Sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro sí ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del Metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto del tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo. Entonces ir en 10, 15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El Metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas en la ciudad. El Metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido.
¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. Mi nombre es Jesús Albeiro Urbano, soy del municipio de Santa Cruz, Guachavés, vivo en una vereda que se llama El Pedregal. Soy sobreviviente de una mina antipersonal, perdí mis 2 piernas. Desde ahí quedé en una silla de ruedas. Yo pensaba que ya era una persona que de pronto no servía para nada, pero gracias a la ayuda de mi familia, de mi novia, yo me superé y siempre he querido darles como a la gente un ejemplo de vida que uno en condición de discapacidad sí puede salir adelante. Yo tenía unos ahorros por ahí y me compré un carro y lo hice adaptar a la mano. Entonces yo tengo una van y ahí transporto 17 niños a una guardería. Cuando yo era niño, mi mayor sueño era estudiar y tener una profesión, pero por cosas de la vida, la pobreza, mi papá no tenía los recursos, terminé el 5º de primaria y me retiré. Y siempre quería entrar a estudiar a una universidad. Para mí la Escuela Superior de la ESAP, ¿cómo les puedo decir? Como un regalo de Dios o no sé, ¿no? Porque esta universidad llega a este municipio, es un municipio pequeño. Esto es una oportunidad como para las personas que de pronto no tenemos los recursos para salir a una ciudad. Entonces es bueno estudiar y que tengan el conocimiento y no se desanimen por nada y que el estudio es lo más bonito que tenemos en la vida. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública. Gracias al esfuerzo de parlamentarios se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje. En un pasillo hay una mujer usuaria de silla de ruedas. ¿Ficción o realidad? La mujer se acerca a un ascensor y unas personas pasan delante de ella. La mujer les mira con molestia y sube al ascensor. Suben 2 ejecutivas. Qué terrible lo de este ascensor. ¡Ay, terrible! Ya cuenta. Se apoyan en la silla de ruedas. ¿Que lo supiste? No, pero si le gritó a todo el mundo la desubicada. Ah, pero es que no me sorprende si ella siempre ha sido desubicada. Sube un repartidor. ¿Aló? ¿Aló, jefe? No, si la hago cortísima, ahora le meto turbo a la moto y llego al toque. La mujer baja. Tal vez parece ficción, pero es la realidad de muchas personas con discapacidad. Ve al repartidor salir del edificio. Cada momento es una oportunidad para la inclusión. La mujer sube al ascensor sonriendo. Un grupo de personas espera tras ella. La vida está compuesta por acciones grandes o pequeñas que nos permiten avanzar hacia el cambio cultural. Unas puertas automáticas se abren delante de la mujer. Con actos de inclusión, reafirmamos los derechos de las personas con discapacidad. Ella sonríe a cámara. Más información, cenadis.gov.cl. Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.